Evangelio de Juan, capítulo 6, mis hermanos. En el verso 63. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 63. Vamos a hacer una lectura. En este momento dice la Escritura: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, en esta noche háblanos, ministra nuestras vidas, nuestros corazones. Señor, quebranta todo aquello, Señor, que el enemigo quiera traer en este tiempo. Gracias te damos, Señor Dios, porque eres tú llevándonos de la mano para poder alcanzar tu perfecta voluntad, Señor Padre, y poder llegar, Señor Padre, a cumplir tu meta en este tiempo. Ilumina nuestros ojos, Señor, danos entendimiento. Derriba las vendas, Señor Padre, circuncida nuestros corazones y nuestros oídos, para que podamos, Padre, Señor, entender tu voluntad. Gracias por añadir bendición, Señor, y por ministrarnos, Señor, en esta hora a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Fíjese bien, dice la Escritura que las palabras que Jesús nos ha hablado son espíritu y son vida. Quiero que usted vaya a Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. ¿Llegó? Qué rápido es usted. Isaías 55, verso 10. Vamos desde el verso 8. Dice la Escritura: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Bueno, creo que es importante entender la voluntad de Dios para nosotros. Creo es muy vital que nosotros podamos entender los principios de victoria en la palabra. Hay principios de victoria que la Escritura nos marca para que nosotros como cristianos podamos estar a flote, para que nosotros como cristianos podamos estar estables, para que nosotros como hijos de Dios, hermano, podamos alcanzar, ¿verdad?, a cumplir su propósito en esta tierra. Entonces, dice la Escritura que su palabra no vuelve vacía. Aún la exhortación de Dios hacia Josué, en Josué 1, verso 8, hermanos, sí, si usted va allá a Josué, declara la Escritura: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Antes bien, meditarás en él de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Entonces, la palabra está para nosotros, hermanos, a nuestro alcance, para que podamos ver bendición, para que podamos ver victoria, para que podamos ver restauración, para que podamos ver salidas, para que en aquel lugar oscuro alumbre, ¿verdad, hermano? Para que aquí en situación cerrada nosotros veamos camino. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque muchas veces, hermano, y en diferentes lugares, ¿verdad?, se ha empezado a hacer un lado la palabra de Dios, ¿verdad? Y no puede ser como tal. Un cristiano debe de conocer la palabra, hermano, de Génesis, Apocalipsis. Deben de saber en dónde están los temas, deben de saber dónde están los versículos, deben de saber, hermano, en relación a quién les está hablando, por qué está hablando, y el rema de Dios para nosotros. Quiero que usted vaya ahí a Hebreos 4. ¿Llegó? Fíjese bien lo que dice la Escritura, ¿sí, hermano? Verso 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia,
Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Eso es importante que nosotros lo tengamos. O sea, el conocer la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios es viva y ¿qué? Eficaz. Cumple su plan, cumple su propósito. No vuelve vacía, lo lleva, lo encausa, ¿verdad, hermano? Lo transforma, lo limpia, lo santifica, lo restaura, lo renueva, hermano, ¿sí? Le enseña la verdad de Dios y entonces usted está firme ante toda situación. Y eso es principal en nosotros como cristianos, amados, porque muchas veces nosotros no hemos entendido la voluntad de Dios. A veces tenemos algún padecimiento, tenemos alguna situación y lo que hacemos es acongojarnos, preocuparnos, perturbar, ¿verdad?, nuestra vida. Pero la Escritura dice, hermano, que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Y en ese pensamiento deben de estar las palabras de Dios. Eso es perseverar, ¿verdad? En ti, bueno, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es Isaías 26 en el verso 13. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender esa realidad bíblica. Nosotros estamos llamados para vivir bendición, para vivir victoria. Hay 7, hay más, pero quiero hablarle de 7, ¿verdad?, principios vitales en su caminar como cristiano para ver la bendición y la victoria ante toda situación. Un cristiano victorioso, vencedor, más que vencedor, conoce la Escritura. Usted no puede ser más que vencedor cuando no conoce la Escritura, porque no sabe ni de lo que se trata, ¿sí? Porque no sabe realmente lo que Dios ha hablado para su vida. Pero cuando usted conoce la palabra, usted está camino a la bendición y en la victoria. Amén, hermanos. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan, ¿sí? Usted debe de estar en la palabra día a día, diario, ¿sí? Entonces, es importante. 7 principios para poder ver victoria, o 7 principios de victoria que nos marca la palabra de Dios. Número 1, oír la palabra de Dios. Número 2, leer la palabra de Dios. Número 3, estudiar la palabra de Dios. Número 4, meditar en la palabra de Dios. Número 5, memorizar la palabra de Dios. Número 6, confesar la palabra de Dios. Número 7, actuar conforme a la palabra de Dios. ¿Los anotó? Entonces, vamos adelante, ¿verdad? Porque, mire, cuando nosotros empezamos a entender esta realidad en nuestro caminar como cristianos, nosotros siempre, hermanos, vamos a ir hacia adelante. Nosotros no nos vamos a detener. Un cristiano que está en la palabra, hermano, siempre va a ir diligente. Va a ir caminando, va a empezar a subir peldaños, va a empezar a agarrar nivel, estatura, crecimiento, gracia para con Dios y para con quién, para con los hombres. Hermano, usted va a poder discernir los embates del enemigo. Usted va a poder discernir, hermano, cuando hay algo en su vida que no pertenece a Dios y que no debe de estar allí, porque la palabra de Dios le alumbrará y usted entenderá que no es la voluntad ni el plan de Dios que usted en su cuerpo, en su mente, ¿verdad?, o en su hogar, en su familia, en su economía, estén ocurriendo cosas las cuales Dios no habló para su vida. Entonces necesitamos entender la palabra de Dios. El Salmo 40, verso 8 dice: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Tu ley está en medio de mi corazón. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, necesitamos la ley en nuestros corazones, la palabra de Dios en nuestros corazones. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16, toda la escritura es la infusión del aliento de Dios a nuestras vidas y útil para enseñar, para redarguir, ¿para qué? Para corregir, para instruir en todo al hombre de Dios, para instruir en justicia, en todo, ¿sí?, al hombre de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que esa palabra nosotros la debemos de anhelar. Esta palabra, la Biblia, hermano, usted debe de leerla, debe de meditarla, debe de rebuscar en ella, debe de memorizar los textos. ¿Cuántos textos se han memorizado en los últimos días? ¿Cuántos, mi hermano? Yo pensaba que iba a decir yo aquí, ¿no? O sea, la palabra de Dios, hermano, nos revela la fidelidad, el amor, la verdad de Dios en todo momento. Y hermano, y usted siempre va a poder estar en bendición y en victoria. Número 1,
principio de victoria, oír la palabra de Dios, ¿sí? Efesios 1, verso 13. Efesios 1, verso 13. ¿Ya llegó? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oír la palabra de Dios en nuestra vida a través de una predicación, a través de la enseñanza. Ahora ya tenemos la Biblia en audio, hermanos. ¿Sí? Ahora ya tenemos esa ventaja, podemos estar escuchando la Biblia. Yo a veces he hecho competencias con el narrador de la Biblia en audio, con yo leyendo mi Biblia. Ya me va a alcanzar y sigo leyendo. O sea, la escucho y la leo, hermano, ¿sí? Y normalmente la escucho en otra traducción, para que yo pueda ir teniendo así como un soporte en lo que estoy leyendo, ¿verdad? Entonces, es importante oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios ministra fe en nuestras vidas. Romanos 10, verso 17. Ahora bien, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, nosotros necesitamos la palabra. Hermanos, en nuestras vidas es importante que nosotros leamos la palabra. Si usted tiene incredulidad, si usted dice, no, para que ocurra esto, pero está difícil, ¿verdad? No, lea la Biblia. Lea la Biblia, porque en la Biblia usted entenderá que a través de la oración la guerra se desata. El ambiente, hermanos, sí empieza a tener un mover sobrenatural. ¿Por qué? Porque usted está clamando a un Dios que responde. A un Dios que tiene su oído atento a la oración del justo. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando entendemos esa verdad, hermano, ¿qué lo imposibilita orar? ¿Chabelo o Bob Esponja? ¿La Chilindrina o quién es lo que le está quitando el tiempo? Usted debe de estar orando. Usted debe de estar clamando. Hermano, nosotros podríamos decir, es que mira, se ve como que si no hay mucho movimiento, pero Dios va a abrir los cielos. ¿Por qué? Por su oración. ¿Sí? Se siente como que si está ocurriendo algo aquí, empiece a clamar a su Dios. Empiece a buscar a Dios. Hermano, cuando usted empieza, ¿verdad?, a entender todos los planes, los propósitos de Dios, en verdad que no sé qué le ocurre, pero yo cuando sí veo, Dios me llama al ayuno, Dios me llama a la oración cuando estoy en su palabra. No sé a usted qué le ocurre, a lo mejor usted dice, pues a mí no me ocurre nada, me quedo dormido, hermano. Gloria al Señor, necesita que oremos por usted, para que sea libre, ¿sí? La verdad, porque si usted de repente dice, estoy leyendo la... Ay, Señor, qué sueño me da, ¿no? Estoy escuchando la Biblia y me quedo dormido como un bebé. Gloria a Dios. O sea, no debiera de ser como tal, pero nosotros debemos de oír la palabra de Dios. Filipenses 4, antes de que se me vaya el tiempo. Filipenses 4, verso 9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, el Dios de paz estará con vosotros. ¿Ya se dieron cuenta? Nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios, hermanos. ¿Ustedes creen que Pablo, hermanos, sí, inmediatamente cuando llegó a la iglesia ya estaba predicando al otro día? Él tenía un anhelo, pero dice, hermano, que él se fue y le fue revelado, ¿qué? La escritura, el evangelio. A Pablo le revelaron el evangelio, hermanos, ¿sí? Él escuchó, él vio a algunos apóstoles, ¿sí? Él era un hombre que estaba bajo sujeción, era un hombre, hermanos, sí, que estaba bajo la autoridad de la iglesia. Pero cuando usted lo ve, hermano, dice que Dios le reveló la escritura. Si no, lea Gálatas, se lo voy a dejar de tarea. Pero Gálatas, hermano, le apasiona. En el capítulo 1, luego usted lo va a encontrar. Pero eso es importante que nosotros lo veamos, ¿sí? Nosotros tenemos que estar preparados en la palabra. Oíste de mí. Nosotros por eso, cuando nosotros enseñamos la palabra, ¿no?, a tus hijos, en la mesa, cuando tú te sientas, no sé, en un comentario con hermanos, con pues compañeros de la iglesia, la familia cristiana, tenemos que ser, hermano,
bien entendidos en lo que estamos hablando. No podemos hablar por hablar, mucho menos cosas que no hemos entendido, ni comentar por comentar cosas. Porque muchas veces cuando estamos hablando con alguien que no ha alcanzado madurez, lo podemos dañar con un comentario o una enseñanza que no es correcta. Que no es correcta. Y por eso es que nosotros debemos de saber lo que dice la Biblia. Y si no hemos entendido, ¿verdad? Decirle, hermanos, en eso todavía no profundizo. Ser honestos, ¿no? Ser honestos, ¿sí? Pero me voy a preparar, voy a indagar, voy a buscar, ¿no? Voy a ir a mis autoridades espirituales y les voy a preguntar para decirle bien. Eso sería lo más ideal, ¿no? A estar dañando. Sí, hermanos, porque se oyen tantas cosas, ¿no? Una ocasión escuché decir a unos, pues yo digo que son hermanos, ¿verdad? Pero tienen mucha confusión en lo que es el rapto o el arrebato, ¿verdad? Y llegan a pensar cosas que no son correctas, ¿no? Que piensan que se está efectuando, ¿no? Que muchos fueron raptados ahora con la pandemia. No, eso es un error fatal el que están diciendo. Y causan daños a muchos, y más a los que empiezan, ¿sí? Tampoco le vaya a decir, ayúdate que yo te ayudaré, porque ahí está escrito, ¿verdad? Gloria al Señor, porque no está ni escrito. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que oír la palabra de Dios. Salmo 138. Vaya usted ahí a Salmo 138. ¿Ya llegó, hermano? Ok. Fíjense bien. Dice el verso 2. Salmo 138, verso 2. Dice la Escritura, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has agradecido tu nombre y tu palabra. ¿Sobre qué? Todas las cosas. ¿Sobre qué? Todas las cosas. Su palabra está ¿sobre qué? Todas las cosas. ¿Sí o no? ¿Ya se dio cuenta? Entonces, ¿qué es lo que necesita usted como cristiano? Conocer la palabra de Dios. Por eso es que a veces seguimos cometiendo errores. Hacemos corajes, hacemos berrinches, ¿verdad? Ya no voy. ¿Sí? Hacemos tantas cosas en nuestro caminar como cristianos, pero es porque desconocemos la palabra. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, hermanos, somos bien firmes, bien sólidos, tenemos convicción, tenemos entrega, tenemos pasión, ¿sí? Tenemos libertad. Hay un poder en la palabra de Dios. Por eso es que usted no puede dejarla de leer ni un solo día. Ni un solo día, hermano, ¿sí? Cuando alguien está enfermo, ¿cuántas veces le recomiendan el medicamento? Si es antibiótico, mínimo 3 veces al día, ¿no? ¿Sí o no? Sí. O les meten una infusión de aquellas, una inyección sota de aquellas, ¿no? ¡Mam! ¿No? Con esto te vas a poner bien. Así hay que hacerle a los hermanos. Pues ahora léete todo el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y 3 veces al día. Échate 3 salmos o 3 capítulos de la palabra en la mañana, 3 en la tarde y 3 en la noche. ¿No? Con eso te vas a componer y me dices lo que no sirve. Sí. Nada de que andarlo tronando de empacho. No, eso no. Eso no es ni bíblico. Yo en la Biblia no he visto que a nadie lo truenen de empacho, en verdad. ¿Usted sí? Yo sí. No, ¿Aquí en la Biblia? Gloria al Señor. Le dije, a ver, hermana, demuéstreme. No había tal cosa. ¿De dónde lo sacaron? ¿Sus ancestros? No lo sabemos. Pero la oración
trae salud. Por eso dice, si está alguno entre vosotros enfermos, llame a los ancianos de la iglesia, los cuales ungirán al enfermo que necesite y harán la oración de fe, y el enfermo sanará. ¿Sí? Y pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Está ahí o no? Nunca dice que le truene el pellejo o que le pase el huevo para que le saque el aire, ¿verdad? No. Más fácil le pega en el estómago y se lo saca todo, ¿no? Pero son cosas que nosotros tenemos que entender, que la Biblia no está marcando, que la Biblia nos dio una dirección para realizar las cosas. Oír la palabra de Dios. Lucas 5. ¿Ya llegó? Dice bien. Verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Había una hambre, ¿ya se dieron cuenta, hermanos? Ellos querían oír la palabra de Dios. ¿Sí? Y usted cuando va a una reunión lo que quiere es dormirse. Señor, qué sueño tengo. Hasta le hacen así los hermanos. Ya no saben ni cómo despegar sus ojos, ¿verdad? Pero aquí había gente con hambre. Y eran transformados por el hambre que tenían de Dios. ¿Sí? Eran transformados por esa vida que tenían con Cristo, hermanos. Tenían hambre de oír la palabra. Usted dice, yo tengo hambre porque no me han dado de cenar. Pero no, hermano, él tenía hambre de la palabra de Dios. ¿Sí? No solo de pan vivirán, sino de toda palabra que sale de qué? De su boca. ¿Sí? Oír la palabra de Dios. Fíjense bien lo que dice el verso 15. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente, ¿para qué? Para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. La palabra lleva, hermano, un efecto secundario, es tu sanidad. Una causa. La palabra de Dios te sana. La palabra de Dios te sana. Si no, fíjate bien lo que dice Proverbios, capítulo 4. ¿Sí? Vaya usted allá a Proverbios, capítulo 4. ¿Ya llegó? Fíjese, verso 21. Bueno, desde el verso 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Está en relación a oír. ¿Sí? Inclina tu oído a mis razones. Dice, no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida los que la hallan. ¿Y qué dice ahí? Medicina. ¿Y medicina a qué? A todo tu cuerpo. ¿A qué? A todo su cuerpo. ¿A qué? A todo su cuerpo. ¿Y qué es todo? Todo. Es todo, ¿verdad? Todo su cuerpo. ¿Sí? Sí dije bien cuerpo. Entonces, vea bien, hermano, ¿sí? La palabra es medicina. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos la palabra de Dios. En nuestras vidas debemos de desear la palabra de Dios. Marcos 5. ¿Llegó usted? ¿Sí, hermano? Fíjese bien lo que dice el verso 25. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de ¿qué? De Jesús. Oyó hablar de Jesús. Fíjense bien, dice, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, ¿seré qué? Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado en mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto.
Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana, ¿qué? De tu azote. ¿De dónde había obtenido esa fe? ¿De dónde ella sabía que si tocaba a Jesús, hermano, iba a ser sano? ¿De dónde? De lo que había escuchado, ¿sí? De que él era, hermano, sí, alguien que Dios había enviado para predicar la palabra, y que el poder de Dios fluía a través de él, y que podía ser sana de ese azote. Donde la ciencia, hermano, sí no puede entrar, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios te bendice, te sana, te restaura, te lleva a una vida, hermano, en victoria. Y sobre todas las cosas, tú siempre estarás cimentado. ¿Por qué? Porque Dios está por ti, porque Dios te ha llamado, porque Dios, hermano, sí quiere que tú puedas entender su voluntad perfecta, ¿sí? Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, hermano, es importante que nosotros también podamos hablarla, no callarla. Demanda tendremos si callamos la palabra de Dios. Usted puede estar escuchando un mensaje, puede estar escuchando otro mensaje, y puede estar escuchando un mensaje, pero si todo usted se lo queda, no es así. No puede ser como tal. Va a tener demanda de todo lo que Dios le ha dado a su vida y que usted está guardando. Este talento lo voy a poner aquí porque se ve más bonito. Ese otro lo voy a enterrar porque como que sí está. Vendrá demanda, en verdad. Porque no estamos cumpliendo lo que Dios nos está diciendo. ¿No dijo, por tanto, vayan? ¿Sí dijo o no dijo? Sí. Entonces, nosotros, hermano, cuando nos reunimos en una sede, en una congregación, ¿sí? Estamos bajo cubierta, podemos salir a pelear la batalla, ¿sí? Porque estamos teniendo realmente el respaldo. Y bendición vendrá, bendición vendrá. Amén. Gloria al Señor. Número 2, leer la palabra de Dios. ¿Sí? Leer la palabra de Dios. Ok. Leer la palabra de Dios. ¿Ya está ahí? ¿En dónde? Diga. Vamos ahí, hermanos, sí, a Deuteronomio 31. ¿Llegó? Deuteronomio 31. En el verso 11. Y señor lo que dice la Escritura. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, ¿verdad? Y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra donde vais pasando al Jordán para tomar posesión de ella. Leer la palabra de Dios, hermano, nos da conocimiento. Leer la palabra de Dios es una responsabilidad para nuestras vidas hoy, ¿sí? Y es importante que nosotros leamos la Biblia. Leyendo cuántos capítulos al día terminamos la Biblia en un año. 3. 3 capítulos. ¿Y ya la terminó? Ya mero, diga. Ya. Eso es, hermano. Ya deben ustedes de ir ya en la segunda ronda. ¿A poco se conforma con 3 al día? Oiga, hermano, usted ya era para que hubiera terminado de leer la Biblia hasta como por unas 4 veces, ¿no? Unos 12 capítulos al menos, ¿no?
un libro al día, gloria al Señor, ¿no? Eso es real, hermano. Sí, que se queme todo lo que tenga que ser quemado y que quede todo lo que sea restaurado. O sea, nuestras vidas deben de estar así. Leer la Biblia. ¿Sí, hermano? Nehemías 8. ¿Llegó? ¿Sí, amén, hermano? Verso 2. Nehemías 8, verso 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban escuchando los comentarios de los demás. ¿Sí dice así? No. Estaban escuchando el chisme que les habían traído. ¿Sí dice así, hermanos? No. Se estaban distrayendo, hermano, con los que pasaban, ¿no? Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos, ¿a qué? Al libro de la ley. Estaban atentos al libro de la ley, hermano, ¿sí? Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Todos estaban, ¿qué? Imagínense los oídos como esas parabólicas, hermano, ¿sí? Atentos, no se podían distraer por nada. ¿Sí, hermano? Ellos estaban ahí. Oiga, ¿qué dijo? No, ellos ni les hacían caso a los que decían. Estaban atentos, déjame escuchar y después te explico, ¿no? Ya al final los apuntes, ¿no? O sea, nuestra vida debe de tener, hermano, esa base. Vea usted cómo el pueblo dice que estaban atentos, sus oídos estaban atentos, no había distractores para ellos. Dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ellos, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcias, Masías, dice, a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo, ¿qué dice ahí? Distrayéndose, porque había llegado el nieto. ¿Sí dice así? ¿No? No. No dice así, ¿verdad? ¿Qué dice que estaban? Atentos, todos atentos, señores. O sea, eso debe de estar ahí, hermanos. ¿Estaban cómo? Atentos. Ni volteaban a ver la puerta, ni había, ¿verdad? Es que esa era la ventaja, hermano, estaban a campo traviesa. No, dice, pero pues, hermano, aquí dice que ellos estaban ¿cómo? Atentos. ¿Sí dice así o no? Sí. Dice, y todo el pueblo, cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén y amén. Aquí cuando se bendice al Señor, todos la mitad está dormido y los otros están apáticos. No están atentos, nadie puede decir amén, porque todos están en lo suyo. Pero aquí dice que todos estaban ¿cómo? Atentos. Atentos, atentos, hermano. ¿Sí? Ellos estaban escuchando, hermano, lo que Dios estaba hablándoles o les estaba ordenando en ese momento. Dice, y alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinándose a tierra. Fíjese bien, fíjese bien. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Hasim, Acub, Sabatai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender, ¿qué dice ahí? Al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento. ¿En dónde? En su lugar. ¿Ya se dieron cuenta? Es una congregación de defensa. En verdad, estaban atentos.
Y en su lugar. Y en su lugar. No se levantaban al baño cada rato. ¡Ay, gloria al Señor! No, porque sabían a lo que iban. Honraban la palabra. Amén. Honraban la presencia de Dios. Amén. Sabían que lo que iban a hacer era santo, sagrado. Era Dios quien se los había ordenado. Amén. No buscaban distractores, no tenían el celular ahí, prendido en el Facebook, tomándose selfie. No tenían nada de eso, hermanos, en verdad que no. Estaban atentos. Y los levitas dicen que hacían entender al pueblo y todos estaban ¿en dónde? En su lugar. En su lugar. ¿Ya se dio cuenta? Y luego dicen, es que el pastor es muy exagerado. No quiere que se mueva. Que ni vayan al baño. Es que con una palabra que se nos vaya, con eso ya tenemos para no dar el hilo. Se pierde uno. Nuestras vidas cristianas, hermanos, están llamadas a vivir una vida victoriosa. Colosenses 4, verso 16. Perdón, me faltó el verso 8. Sí, faltó el otro. Verso 8, espérenme, dice ahí, se los voy a leer para que usted siga buscando Colosenses 4. Leían con el Pero dice, de la ley. y leían en el libro de la ley de Dios, dice claramente, y ponían ¿qué? El sentido. El sentido. Ellos sabían cuando había una coma, cuando había un punto. ¿Sí? No leían de corrido. Dice que leían claramente, detenidamente, iban sigilosamente, renglón por renglón. ¿Verdad, hermanos? Iban atentos. Y ponían el sentido. No estaban leyendo la Biblia y decían, híjole, es que tengo que llegar a lavarle al perro. Gloria al Señor. ¿No? No, hermano, en verdad que no estaban pensando en nada de eso. Ellos estaban la palabra. Hoy en día ese es el motivo por el cual a veces no hay un desarrollo, un crecimiento, porque no están ni leyendo claramente ni poniendo el sentido. Ni están atentos. Ay, Señor. Dice, de modo que entendiesen la lectura. ¿Sí? De modo que entendiesen la lectura. ¿Ya se dio cuenta? Y usted dice, ay, ni la entiendo. Gloria al Señor. Y la hacen a un lado, ¿no? En verdad, hermanos, ¿sí? Es que ni la entiendo. Dios mío, póngale el sentido. Porque la Biblia, hermano, no es de interpretación privada. Dios se hace visible y nos ministra en su palabra. ¿Sí? Las cosas tan claras ahí están. Entonces es importante que nosotros lo podamos ver. ¿Ya llegó a Colosenses 4:16? Amén. ¿No? Amén. Por favor, hermano. Colosenses 4, verso 16. ¿No era 6? 16. 4, 16. Cuando esta carta haya sido leída No. entre vosotros. ¿Era Ah, sí, sí, 6? sí, sí. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los Laodicenses. y la de la Odisea, La lea. leíais también vosotros. Amén, hermano. Sí. La palabra de Dios tenía que ser escrita. ¿Sí? Y leída ante los oídos del pueblo. ¿Ya se dio cuenta? ¿Sí, hermano? Sí. Nosotros tenemos que dar ese tiempo de lectura. Tenemos que ir hacia adelante en nuestra vida cristiana. Deuteronomio 17, verso 18. Deuteronomio 17.
Este ya se lo debe usted de aprender de memoria. Ahorita que lo vea decir, sí, cierto, ahí estaba. Lo había yo buscado durante 20 años. Por fin lo encontré, gloria al Señor. Deuteronomio 17. ¿Ya llegó? ¿Sí? Amén. Dice el verso 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Cuándo tenía que leer? Todos los días. ¿Para que qué? Para que su corazón no se elevase, no se sintiese más que sus hermanos. ¿Ya se dio cuenta qué importante es la palabra de Dios? Cuando nosotros no tenemos la palabra de Dios, hermanos, a veces se sienten, pero que vuelan. Y con ustedes, el pastor, profeta, evangelista y maestro, y le aplauden, hermanos. Gloria al Señor, que Dios tenga misericordia. Yo conozco hermanos que tienen tanto conocimiento de la palabra de Dios, tan sencillos, tan humildes. Hermano, Dios los usa, ¿verdad? En sus oraciones, sin necesidad de estar gritando, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, tócalo. Sana. Ya. No tienen que gritar. Dios es el que hace la obra, no su grito. El poder está en la palabra, no en su grito. El poder está en el nombre de Jesús, no en su grito. La autoridad que Dios le ha dado, sí, hermano, está con su conocimiento en la palabra de Dios y en su intimidad con Dios y su dependencia al Espíritu Santo. Eso es lo que hace su vida victoriosa. Dos principios de victoria. Número 1, oírla. Y número 2, leer la palabra de Dios. Pues ahí le dejamos, hermanos, para que no se me duerma. Ya los veo que se están cabeceando. Entonces, pues oremos. Padre, te damos gracias por esta hora, por este tiempo. Señor Dios, gracias, Señor Dios, porque eres tú ministrando al corazón de tus hijos, de tu pueblo. Toca sus vidas, toca sus corazones, derriba todo aquello que el enemigo ha querido traer, Señor, en contra de sus vidas, de sus hogares, de sus familias. Padre, da luz, Padre, Señor, y entendimiento en tu palabra a cada uno de ellos. Derriba, Señor, todo aquello, Señor, que el enemigo ha querido traer en contra de sus vidas, de su salud, sus hogares, su familia. Da bendición, Padre. Gracias, Señor, porque tú les sacas adelante y eres tú guardándolos y librándoles de todo mal. En esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú permites, Señor Padre, que ellos, Padre, puedan pasar más tiempo con tu palabra, Señor, contigo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te rendimos la gloria, el honor y el poder, porque tú vives y reinas. En el nombre de Jesús. Amén.